Bueno, bienvenidas en esta mañana. Gracias por estar aquí. Gracias a cada una de las familias que están representadas en cada una de ustedes, de nosotras, de las que estamos aquí. Le comentaba ayer a la pastora que realmente esta prédica de hoy me ha confrontado mucho, porque yo quizás no he valorado todo lo que el Señor ha venido haciendo en mí y mi familia. Esto pasó 20 veces cada vez que yo intentaba escribir algo. Me sentía como muy dentro de la presencia de Dios. Una de las cosas que yo me pregunté cuando la pastora me dijo el tema, mi fe, ¿de qué tamaño es mi fe? Y yo dije, wow, y se me puso la cara blanca, azul, de todos los colores. Y cuando ya me retiré en el día, que me iba a dormir, me iba a recostar, yo dije, mi fe es del tamaño de un granito de mostaza. No tengo cómo describirlo más. Y si ustedes nunca han visto un granito de mostaza, aquí en casa yo tenía un paquetito de granitos de mostaza. Miren el tamañito. Y si lo toman en su mano, es aún, no se ve, es aún más pequeñito. E inmediatamente me fui en mi memoria a ese pasaje de la Biblia que decía, si tu fe fuera del tamaño de un granito de mostaza, ¿qué no podrías hacer tú? Les voy a compartir mi pantalla de la presentación para que la veamos. Esa es mi primera diapositiva, la que les acabo de decir. Mi fe como un granito de mostaza. Y el siguiente slide me habla. En Mateo 17:15, del 15 al 20 dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, pues muchas veces cae en el fuego, muchas en el agua. Y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo han de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traedlo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Pero lo que a mí más me impacta viene en el versículo 19 que dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si fuereis fe como un grano de mostaza, diereis a este monte, le dijereis a este monte, pásate de aquí y de allá, y se pasará, y nada os será imposible. Vimos el tamañito del granito de mostaza, y tú dices, yo puedo mover una montaña. El Señor puede hacer grandes cosas en mi vida con una fe así de pequeñita, así de chiquitica. Y me encontré con otro pasaje de Isaías 15:24 que decía, y antes que clamen, yo responderé. Mientras aún hablen, yo les habré oído. Fueron tantos versículos, tantos pasajes, tantas cosas que yo encontré mientras iba tratando de escribir esta palabra, de que el Señor me pusiera palabras para
yo compartirlas con ustedes hoy. Y volví, me encontré con otro pasaje que me impactó mucho, que es Mateo 7, del 7 al 11. Pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Por lo que el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si a su hijo le pide pan, le dará una piedra? Que si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y aquí me detengo. Yo vengo de un... ¿Me escucha, pastora? Okay. Aquí me detengo y les voy a compartir mi primer testimonio, que yo lo repito mucho, pero hasta este momento nunca lo había analizado como tal. Yo vengo de una familia cristiana católica. Yo tuve el privilegio de estudiar en un colegio católico, salesiano. Y de mis padres y mis abuelos, y de ellos en mi colegio, yo recibí todo lo que quizás hasta ahora el Señor no me había puesto en el altar. Yo a veces, nosotros pasamos por un proceso difícil. Y yo a veces decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué? Y yo no me había dado cuenta hasta analizar este tema que me puso la pastora en diciembre, que el Señor me había dado tanto. Y tomé el primer testimonio que lo puedo marcar con fecha, casi con hora, y como el Señor trabajó conmigo y con mi familia en ese tiempo. Nosotros veníamos de un proceso de divorcio de mis padres, y eso dejó una secuela muy larga. De depresiones en mi mamá, de bancarrota de la familia, de muchas situaciones que se dan cuando un matrimonio se rompe y que trae consecuencias, sobre todo cuando hay cierto estatus. Nosotros llegamos a pasar muchas precariedades. Después de andar con chofer, nosotros no teníamos nada en la nevera. Nosotros, después de la ayuda de Dios, con la ayuda de mis abuelos, mi mamá, mi hermano y yo nos enfrentamos a todo. Y como dicen en buen dominicano, cuando estábamos ya sacando la cabecita, que yo estaba bastante adelantada a la universidad, a mí se me metió en la cabeza que yo quería ir a trabajar a un lugar, que ahí yo me iba a ser el profesional que yo quería y a dedicarme al área que yo quería. Yo entré a ese lugar. Mi mamá, que como yo digo, mi manager, mi mamá es médico pediatra. Yo quería entrar a una ARS porque yo decía que yo quería hacer lo que mi papá hacía, que era contador, y lo que mi mamá hacía, que era médico. Pues ella y la persona que me llevó a la ARS, hasta que no encontraron un lugar donde yo pudiera estar en la empresa, no estuvieron tranquilos hasta que entré. Ahí estuve 7 años, pero fueron 7 años de mucho sufrimiento, pero de mucho aprendizaje, que eso hasta hoy lo vi. Mi jefa era una persona muy falta de amor, que había pasado por muchas cosas, y ella veía en mí que a pesar de que mis papás estaban divorciados y de que a pesar de que había una situación,
El amor que había a mi alrededor era mucho. Mi abuelo también era médico, ella conocía a mis abuelos, conocía a muchas de mis amigas, que no son mis amigas, son mis hermanas, porque iban allá a buscarme en eso. Pero el maltrato que yo recibía, y no solamente yo, sino mis compañeras de esa persona, yo no se los puedo explicar. Y aún así ella me maltrataba. Yo recuerdo que ella me dijo un día, yo quiero de eso que tú tienes. Y ella comenzó a reunirse. Yo le dije, bueno, vamos. Y yo salía con mis amigas, con mis hermanas del colegio, de mi comunidad, de la iglesia, y ella se iba con nosotras. Y ella me decía, qué bueno eso que tú tienes. Dios te bendiga y bendiga a tu familia. Pero llegaba el lunes y yo era la que más lloraba. Mis compañeras lo sufrían igual. Y un día ya desesperada, envuelta en llanto, yo llamé a mami y le dije, llama al doctor fulano, yo me voy de aquí, pero yo no me quería ir sin tener un trabajo. Ya mi área es difícil, en aquella época era más difícil. Y yo recuerdo que yo llegué a mi casa ese día destruida, devastada. Mi mamá no había llegado, estaba en consulta, mi hermano estaba trabajando. Y yo hice lo que yo hago desde pequeñita. Yo miro hacia la ventana, miro hacia el cielo y me pongo en manos del Señor. Y yo le dije, yo necesito, Señor, que tú me hagas el favor de conseguirme un nuevo empleo, de darme una entrada extra para yo ayudar en mi casa, de darme un vehículo, porque quizá mucha gente no lo entienda y dirá que es superfluo, pero de tú andar cómoda y bien montada a coger carrito público es difícil. Y para yo estar a las 8 en mi trabajo, yo tenía que salir a las 6 de la mañana de mi casa. Y le dije, y te voy a pedir tan encarecidamente que antes de mayo del año próximo tú me concedas un nuevo empleo. Yo no sé si pasaron 3 semanas, quizás un mes. Y me llamó una de mis mejores amigas, una hermana de comunidad, y me dijo, oye, ella habla así como toda ella. Me dijeron que yo necesito un buen facilitador para un proyecto que voy a emprender. Y yo le dije, ¿y a ti quién te dijo, Rocío, que yo doy clase? Me dijo, no, nos reunimos el sábado. Nos reunimos el sábado, firmamos un contrato en el que yo por un fin de semana de ese proyecto ganaba mi quincena y la mitad de la otra. Ese fue el primero. Fue un proyecto, no hay nada que a mí me apasione más que trabajar con niños y jóvenes. Y fue un proyecto en el que pudimos trabajar con niños, jóvenes, adolescentes, padres y madres, impactando a las familias en contra de la violencia y en contra de los valores y fomentando los valores y los principios morales. Esa fue una. Pasó todo diciembre, yo no les puedo explicar que yo me sentía en las nubes. En ese momento a mi hermano lo despiden del trabajo y yo lo que le dije fue, no le dé mente, hay un ingreso más, seguimos para adelante. En febrero, como yo no tenía ninguna habilitación docente, yo entro a un diplomado de habilitación docente, porque tenía el compromiso con mi amiga que si le pedían algún documento mío, ella tenía que estar avalada. Pues ahí hicimos un grupo muy empático, no sé qué, no sé cuánto. Hice una buena relación ahí. Me dice un muchacho un día de que yo estoy vendiendo una jipeta. Yo me quedo mirándole y yo le dije, yo no estoy comprando vehículos. Y me dijo, sí, te la voy a traer mañana para que tú la veas. Me gustó el vehículo, pero yo le dije, yo no tengo dinero. Yo estaba haciendo un ahorro. Yo le dije, yo no tengo dinero, yo no voy a comprar vehículo. Y me dijo, el vehículo es tuyo. Para hacerles el cuento largo, corto, el día antes de mi cumpleaños el vehículo estaba parqueado y era mío. En esa misma semana, una de mis compañeras de trabajo me dice, Chaco, ¿Alvin está trabajando? Y yo le dije, no.
Me dijo, mira, mi esposo está gestando un proyecto en tal EDE. Vamos para que lo entrevisten. El Señor le dio un buen empleo a mi hermano, que muchos hubiesen deseado. Y cuando yo vi a mi hermano tan lindo, yo dije, pero el Señor no paró ahí conmigo. Ya yo había ido hacía mucho tiempo a una entrevista a otro lugar, al sitio que le dije a mi mamá que por favor que llamara. Y me llamaron. Y me dijeron, mira, hay una posición para ti, no sé qué, no sé cuánto. Cuando me expusieron la posición, yo dije, yo no quiero esa posición porque eso es lo que hace mi jefa donde yo estoy, es mucha presión. Y el doctor con el que yo me entrevisté me dijo, tómala, que tú puedes hacer muchas cosas. Señores, yo le pedí al Señor que antes de mayo me diera una oportunidad. Y el día 11 de abril de ese año, yo estaba trabajando en otro lugar, ganando más que quien era mi jefa, en una posición que me permitió desarrollarme, porque mi jefe me dio el empuje. Y lo que mejor yo recibí ahí es que, a pesar de ser una empresa familiar y una institución grande, ellos tenían como principio la fe en el Señor. Yo lo veo ahora y yo digo, Señor, y yo me arrodillé una noche a pedirte el favor. Cuando todo el proceso terminó, yo recuerdo que fui a la casa de la Anunciación. Me chocó el primer motorista que se me atravesó, me pinchó una goma, pero así yo llegué con mi goma pinchada y todo, a darle gracias al Señor, porque Él en 4 o 5 meses, calendario, me había complacido en todo lo que yo le había pedido. Y yo me arrodillé una noche a pedirle, con la poquita fe que yo tengo. Y cuando, ¿de qué tamaño es mi fe? Yo no le voy a decir a ustedes que, ay, sí, yo hice ayuno y oración. Mentira. Yo me arrodillé una noche. Y lo único que yo hacía era que le daba las gracias cada vez que pasaba algo. Eso era lo único que yo hacía. Y una vez se siente con ese sentimiento de culpa de que, Señor, yo te debo de dar más. Mi fe no es lo suficientemente fuerte. Yo recuerdo que a mi comadre un día yo le dije, yo quisiera tener una fe como la tuya. Y a la pastora se lo dije en una reunión cuando empezó la cuarentena. Y ella dijo, pero cuando yo me puse a analizar todo esto, yo dije, Señor, yo lo que necesito son mucho más granitos de mostaza. Creerte más. No depositar mi confianza en mí, sino en ti. Porque lo que tú has hecho conmigo, y así hay 1.000.000 de testimonios, ha sido porque yo he creído en ti. Con mi fe chiquitita y disminuida. Pero Él se ha gozado en mí. Y hasta que uno no lo ve desde otra perspectiva, hasta que no te ponen a pensar, tú no dices, Señor, pero es verdad. Y eso que yo le estoy contando a ustedes, ese testimonio que yo le estoy dando, yo lo repetía como un papagayo, pero de analizarlo yo nunca lo había hecho hasta este momento.
Y lo único que yo puedo decirle al Señor es gracias. Y por ahí 1.000.000 de cosas que el Señor ha venido trabajando con mi vida y con la vida de mi familia. En cuanto a salud, en cuanto a valentía y en cuanto a fe. Mientras yo seguía estudiando en el tamaño de mi fe, porque lo estudié, me acordé no, porque es una vivencia que yo tengo muy presente desde que lo vivimos, desde que lo compartimos, desde que nos sucedió. Y es lo que el Señor puede hacer cuando muchos o nosotros con un poquito de fe, Él nos sana no solamente físicamente, bien de corazón. Y en esta búsqueda del tamaño de mi fe, yo encontré 2 pasajes más que les voy a compartir. La fe de la mujer cananea. Estos 2 pasajes que yo les voy a compartir, ustedes se van a dar cuenta que ni siquiera el afectado estaba ahí. El afectado directo. Fue simplemente fe. Fue simplemente creerle a Dios, creerle a Jesús. Y comienzo con la fe de la mujer cananea, que dice: saliendo Jesús de allí, fue a la región de Tirón y de Sidón, y de aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, que la amaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Y entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, da voces tras nosotros. A ellos les molestaba que la doña venía voceando atrás. Él le respondió: ¿no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Entonces ella vino y se prostró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ya le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Era su hija quien estaba ahí. Y la señora, lo que hace cualquier mamá por sus hijos, fue a rogarle al Señor. Puso su fe en Dios para que su niña fuera curada. Esto mismo pasa con el siervo del centurión, que lo vemos en Lucas 7, del 2 al 9. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. El siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar a Jesús, le envió a sus ancianos, los judíos, rogándole que viniese a sanarse a sus siervos. Y ellos vieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque él ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero ya cuando no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él uno de los amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que aún tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes. Y le digo: a este ve y va, al otro ven y viene, y al siervo haz y él lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, volviéndose, y dijo a la gente que le seguía:
os digo que aún en Israel he hallado fe. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos simplemente rogado al Señor que haga algo por nosotros o por una persona amada? Y quizás eso no sale como nosotros lo esperamos, porque nosotros ponemos la fe en nosotros y no en Jesús. ¿Cuántas veces yo digo, Señor, yo quiero tal cosa? Por ejemplo, ustedes vivieron algo conmigo hace unas semanas. Yo deseaba que una persona muy amada para mí se levantara, pero fue la voluntad del Señor que ella partiera a su presencia. Cuando yo leía estas palabras del Señor, me acordé de algo que nunca voy a olvidar y que nunca voy a poder de dejar dar gracias a Dios. Y cada vez que me acuerdo del tema, pasa lo mismo. Y eso es muchas veces. Yo les comentaba que yo tuve la dicha de estudiar en un colegio salesiano. Y una de las cosas que te enseñan ellos es la gratitud, el amor a Dios, la amistad y la hermandad. Yo tengo el privilegio de que yo no tenía hermanas de sangre hasta hace unos años. Yo era la única entre 3 varones. Pero el Señor me bendijo con 6 hermanas que no son de mi sangre, pero son de mi alma, de mi espíritu y mi corazón. Y yo de ellas. Porque a cada una el Señor las puso en mi vida, en nuestras vidas. Y con una de ellas, cuando su niña tenía 5 años, vivimos un momento que solamente el Señor, para su honor, su gloria y su honra, pudo hacernos el milagro. Ella fue la primera sobrina, es la primera sobrina del grupo, es la mañoña. Fue la primera hija, la primera nieta, la primera sobrina en su familia. Yo recuerdo que su mamá siempre decía, cuando yo tenga mis hijos, yo quiero que tu mamá me lo atienda. Eso es lo que decía siempre. Mami no estuvo en el parto de ella, pero cada vez que a una de las niñas o a la niña le pasaba algo, siempre nos decía, Chero, mira, tal cosa. La niña venía con unos temas recurrentes de unas fiebres y después de muchos estudios se decidió llevarse a un infectólogo. Le mandaron a hacer una sonografía y salió una cita encima del riñón. Ella no lo sabe, cuando vea esto ella lo va a saber. Mi mamá me dijo, en medicina 2 y 2 son 1000. Quiera Dios que no sea tal cosa. Yo me iba en esos días para donde otra de mis hermanas del colegio a pasarme unos días con ella allá. Pero estaba pendiente de lo que pasaba con la niña. Y yo la llamé y le dije, ¿qué pasa? Me dijo, salió con una masita y es tal cosa. Era un tumor encima del riñón. En Punta Cana nunca llueve. En Punta Cana llovió ese día.
a cántaros. Tanto que nosotras nos tuvimos que detener porque no veíamos. Y llovía tanto que era igual a las lágrimas que salían de Marlene, que no era la mamá de la niña, y de mí, de nuestros ojos. Y yo en mi desesperación, lo único que era que quería hablar con mi hermana, con mi amiga, con la mamá de la niña. Y nunca, no pude hablar con ella porque era tanta la angustia que ella tenía que ni siquiera tomaba el teléfono. Con quien hablé fue con tía Carmen, su mamá. Y me dijo, ustedes son sus hermanas, ustedes se aman, a ustedes les toca orar. Y volví a llamar a mi mamá y le dije, mami, confirmaron el diagnóstico, tal y tal cosa. Y mi mamá, que es una mujer que tiene una fe inquebrantable y que para la gloria de Dios, cuando mi mamá dice algo de un paciente, eso es. Y mi mamá me dijo, sí, es tal cosa, pero después que el Señor le dio ese regalo, el Señor no se lo va a quitar. Y fue un proceso que yo no les puedo explicar cuántas personas oraban por Samira. Y en ese proceso de ella se dieron varias cosas. Nosotras, como grupo, nos demostramos el amor que nos teníamos porque cada quien dio el apoyo, hizo lo que tenía que hacer. Si había que buscar un médico, si había que estar pendiente del seguro, de ir a jugar con la niña, de ir a enseñarle a la niña, de llamarlos, de estar pendiente. Nosotras fuimos una familia en ese momento. Pero lo que yo siempre le digo a ella y le digo al grupo, que lo que el Señor nos enseñó con ese proceso fue la fe. Porque ellos se mantenían orando, ellos se mantenían clamando al Señor, ellos nos motivaban a nosotras. Y yo podía estar triste. Y Yonaira, que era la mamá de la niña, me llamaba y me decía, no, Chero, el Señor está con nosotros. Y cuando Samira terminó su proceso, yo recuerdo que yo estaba sentada a la orilla de mi cama. Y Yonaira me llamó y me dijo, ¿me van a dar los resultados de Samira? Y cuando me den los resultados de Samira, vamos a ir a dar gracias a Dios. Y nos vamos a reunir todas en el colegio, en la capilla. Y vamos a dar gracias a Dios. Señores, por fe, Samira había pasado todo su proceso. Antes de operarla, el tumor disminuyó de tamaño. Pasó su quimio, pasó su radio. Pero por fe, Yonaira me dijo ese día, vamos a dar gracias a Dios. Tal día, tal hora. Y cuando me llamó, al otro día me dijo, nos vemos en la capilla del colegio. Ustedes no se pueden imaginar, señores, la alegría, el regocijo en el Señor que nosotros tuvimos. Cada vez que Samira le tocaba un tratamiento, llegaba un mensajito en la mañana que decía, hay que orar, Samira está en tratamiento. Y ese mensaje nosotros lo replicamos a quien conocíamos y el que no conocíamos también oraba por Samira. Llegó ese día de estar en el colegio, nosotros llegamos al colegio como si estuviéramos en clase, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con los hijos, con los esposos. Yo recuerdo que mi mamá me preguntó, ¿y Lenny? Esa es la que vive en Punta Cana. Y justo en el momento que mi mamá me dijo, ¿y Lenny? Lenny venía parqueándose delante de nosotros.
Cada vez que me acuerdo empiezo a llorar otra vez. Pero no hubo un momento más grande para mí. Es algo que ella lo sabe, que lo tengo aquí en mi corazón, que fue cuando yo veía a Samira cantando la gloria de Dios. Una niña de 6 años, de 7 años. Después de haber pasado un proceso en que tenía el pelito corto, después de tener una melena hermosa, que se le había caído el pelo y lo estaba recuperando. Y yo digo, Señor, y tú hiciste ese milagro en nosotros, con mi poquita fe. Porque con mi poquita fe del tamaño de un granito de mostaza, yo oraba con mis amigas, con mi familia, con el que conocíamos y con el que no conocíamos por la salud de Samira. Ustedes no pueden, o sea, ustedes tienen hijos, ustedes deben saber el regocijo que es cuando a un hijo le pasa algo bueno. Pero ustedes no se imaginan el regocijo cuando uno tiene una relación así, de hermandad, bendecida por el Señor durante tantos años. Y que el Señor te hace ese milagro. Y aunque yo muchas veces, yo decía, lo que más me ha marcado a mí en la vida es ese proceso que nosotros vivimos con la sangre. Pero hasta que yo no me puse a estudiar esta palabra y que me puse a profundizar en esos pasajes de la Biblia, yo realmente no interioricé cuán grande había sido el Señor con nosotros. Y si hay alguien que me diga que Dios no se ve, que Dios no existe, que es ateo, mire a su alrededor, Señor. Mire lo que ha vivido cada quien. Mire la flor. Mire los rayos del sol. Y usted me dice que si esos fueron 2 átomos que lo chocaron. No fueron 2 átomos que chocaron. Es un Dios vivo que está entre nosotros y que nos da mucho por poco. Porque pedirnos que tengamos una fe. Yo no me canso de mirar el granito de mostaza. Esta fundita tiene meses aquí. Y yo no me canso de mirar lo pequeñita que es. Y Él nos dice que tengamos fe como un granito de mostaza. Y ya para concluir, yo les voy a compartir 2 slides con 2 últimas enseñanzas que el Señor puso mientras yo estaba trabajando esto, que me lo habían dicho muchas veces, pero que yo nunca le había prestado atención. Y que resume todo lo que el Señor hizo en mi vida, todo lo que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros. Y dice, puesto los ojos en Jesús, como autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Y el que más me gustó y me impactó, que me lo decía mucho, una señora que colaboraba con nosotros aquí en la casa, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Él habló y lo ejecutará. He aquí que he recibido el orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Yo creo que
después de nosotros saber que Él nos va a cumplir, que Él nos cumple, que solamente tenemos que confiar. Aunque te parezca chiquitico lo que tú haces, aunque tú no entres en el secreto, como decía el apóstol, 12, 15 horas a orarle al Señor. El Señor hace grandes cosas con nosotros. Y no es confiar en el hombre, creerle a Dios, no a nosotros. Y si un día tienen la oportunidad de analizar con detalle, van a ver que aunque hayan pedido con una fe chiquitica, el Señor obra en nosotros. Y hasta aquí mi presentación. Amén. Cada una de nuestras vidas, de las vidas de los miembros de nuestra familia, Señor, en tus manos. Te doy las gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes, de los que tú nos has regalado en esta mañana, Señor. Sigue fluyendo, Señor, en nosotros. Sigue dándonos de tu amor, Señor. Sigue bendiciendo de nuestras vidas, la de nuestras familias. Y sigue abriendo nuestros ojos hacia ti. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor. Y te damos las gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que estás por hacer con nosotros. Amén.